La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. San Juan Pablo II. Estás escuchando Buscando al Maestro, tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes que nos escuchan a su podcast Buscando al Maestro. El día de hoy pues venimos con un pequeño podcast sobre una persona, sobre un santo, pues quizá de los más importantes. Bueno, de hecho es uno de los más importantes. El santo que quizá ha estado más cerca de Jesús y de la Virgen. El día de hoy vamos a hablar sobre San José. Comenzamos. Al hablar de San José, forzosamente pues tenemos que hablar de uno de los misterios más grandes sobre los que nuestra fe está fundada. Y todo esto quiere decir el plan salvador de Dios. En el plan salvador de Dios, San José tuvo un papel fundamental. Dios le encomendó la gran responsabilidad y el privilegio de ser el padre adoptivo del niño Jesús y de ser esposo virginal de la Virgen María. San José, el santo custodio de la Sagrada Familia, es el santo que más cerca está de Jesús y de la Santísima Virgen María. Vamos a hablar un poco, primeramente, pues de lo que significa el nombre de José. José es un nombre masculino, es proveniente del hebreo, que es como Joseph. Bueno, es lo más parecido. Y pues su significado en referencia lo podemos encontrar en el libro del Génesis. Y básicamente se habla de que José es aquel al que Dios ayuda. No hay mucha información como tal de su vida completa, sino básicamente y bueno, en su mayoría pues es la de los evangelios. Vamos a hablar un poquito que él es proveniente, o bueno, es originario de la ciudad de Belén y su padre se llama Jacob. Básicamente esto es como lo que en esencia sabemos de los orígenes de San José. Y bueno, otro punto pues también fundamental, y no solamente para como él, sino pues donde se viene a explicar o a mostrar cómo esa promesa de Dios desde nuestros primeros padres, desde Abraham, desde los patriarcas, pues se viene a cumplir en Jesús. Es decir, si nosotros vamos al evangelio de Lucas y de Mateo, por ahí se habla de la genealogía de Jesús. De hecho, comienza con eso. Entonces, pues ahí nos relata básicamente una línea de antepasados de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas nos habla de los antepasados de Jesús, desde José, su padre, hasta Adán. Y en Mateo vamos a encontrar una lista de antepasados de Abraham hasta José. Pues básicamente con esto vamos a encontrar que se cumplen todas las profecías hechas a Abraham de que va a venir el Salvador, incluso algunos de los nombres por los que van a conocer a Jesús más adelante, pues uno de los más comunes es el hijo de David, porque precisamente en esta línea de, vamos a decirlo, de antepasados, pues tenemos que uno de los antepasados de José, en línea directa, vendría siendo el rey David. De hecho, José, pues como es originario de la ciudad de Belén, ciudad de David, este pasaje pues trata de resaltar eso, un poquito más la importancia de José, aunque como sabemos es el padre adoptivo de Jesús, pues viene a ser esa referencia de pues que se cumplen todas esas promesas. Bueno, continuando un poco más con información sobre San José, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 del versículo 18 al 24, muestra parte del drama que vivió José en Nazaret al saber que María estaba embarazada. Sin embargo, su libre cooperación con la gracia divina hizo posible que su respuesta sea total y eficaz.
Dios le dio la gracia especial, su particular vocación y al mismo tiempo la misión divina excepcional que Dios le confió requirió de una santidad muy grande, la cual Él le proporcionó. Se ha tratado de definir muchas veces cuáles son las virtudes de San José. Brillan en él muchísimas, pero sobre todo las virtudes de la vida oculta. Por ejemplo, la virginidad, la humildad, la pobreza, la paciencia, la prudencia, la fidelidad que no puede ser quebrantada por ningún peligro, la sencillez y la fe, la confianza en Dios y la más perfecta caridad. Guardó con amor y entrega total, así como con una gran fidelidad, el tesoro que se depositó en sus manos. Como sabemos, San José es también un modelo incomparable, después de Jesús, santificación del trabajo corporal. Por eso la Iglesia instituyó la fiesta de San José Obrero, que se celebra el 1 de mayo, presentándole como un modelo sublime a los trabajadores manuales. Pues por la tradición, San José era carpintero. Eso incluso, de acuerdo a la traducción del latín, sabemos que era carpintero u obrero. Y pues también más adelante en los evangelios se le menciona a Jesús como el hijo del artesano o el hijo del carpintero. Por esto vemos que él es un modelo para todos esos trabajadores que deben reflejarse, deben ser más bien un reflejo de San José en toda esa virtud para el desarrollo de los trabajos. También, como sabemos, otro de los hechos interesantes es que la concepción de Jesús en las entrañas de María se hizo en virtud de una acción milagrosa del Espíritu Santo, sin que San José tuviera nada que ver. Este hecho es narrado por el Evangelio y constituye uno de los dogmas fundamentales de nuestra fe católica, la virginidad perpetua de María. En virtud a ello, San José recibe pues diversos títulos que son alusivos a este hecho, que es el padre adoptivo, padre legal, padre virginal, pero realmente pues ninguno expresa completamente la misión que tuvo San José y pues todo ese papel que tuvo en la vida de Jesús. Él ante Jesús fue visto como el verdadero padre, incluso María siempre lo consideró como su verdadero esposo y pues es algo que podemos ver reflejado en los evangelios. Al encontrar al niño en el templo, pues podemos recordar que la Virgen le dice a Jesús: Hijo, ¿por qué has obrado así con nosotros? Mira que tu padre y yo estábamos buscando. En ese pasaje pues podemos notar que María consideraba a San José su esposo y le daba de inmediato el título de padre ante Jesús, aunque pues Jesús en ese momento ya tenía el conocimiento de su Padre Celestial. La relación de esposos que tuvieron San José y la Virgen María es un ejemplo para cualquier matrimonio, ya que nos enseñan que el fundamento de esta unión que ellos tenían era que Dios habitaba siempre en sus corazones y ellos compartían entre sí los frutos del amor que recibían. Desde su unión matrimonial, San José supo que tenía que vivir con la esperanza en Dios y tenía que tener todos esos dones que conllevaban, la alegría, los dolores y todos esos frutos que se irían manifestando durante su vida cotidiana. En Belén tuvo que sufrir con la Virgen la carencia de albergue hasta tener que tomar el refugio en un establo. Como sabemos, pues ahí es donde nació Jesús, el Hijo de Dios. Él atendía a los dos como si fuese su padre. Incluso así lo reconocen cuando llegan los pastores, los ángeles y más tarde pues los sabios de Oriente. Después de la visita de los sabios de Oriente, Herodes, el tirano, lleno de envidia y obsesionado con su poder, quiso matar al niño, ya que, como sabemos, pues le revelaron que había nacido un rey que vendría a destronarlo. San José escuchó el mensaje de Dios transmitido por un ángel: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. San José obedeció y tomó responsabilidad por la familia que Dios le había confiado. San José tuvo que vivir unos años con la Virgen y el niño en el exilio de Egipto. Esto representaba para ellos grandes dificultades. La Sagrada Familia finalmente eran extranjeros, no hablaban el idioma, no tenían el apoyo de familiares o amigos, pues naturalmente eran víctimas de los prejuicios de su tiempo, pues ellos no encontrarían empleo y finalmente caerían en la pobreza. San José aceptó todo esto por amor y sin exigir nada,
pues se convirtió en este modelo ejemplar de amorosa obediencia que como hijo debe tener alguien a su padre en el cielo. Y de acuerdo a lo que sabemos, lo más probable es que San José haya muerto antes de que Jesús comenzara su vida pública, ya que él no estaba presente en las bodas de Caná, ni se habla más de él alrededor de los evangelios. De estar vivo, pues naturalmente sabemos que por sus valores y por el modelo que era, hubiese estado sin duda junto con María en el momento de la cruz o en el momento en que Jesús comenzó su vida pública. También pues entendemos que la entrega que hace Jesús de su madre a San Juan pues nos da a entender de que San José ya no estaba con ella. Por último, tenemos como datos que según San Epifanius, San José murió en sus 90 años y el venerable Beda dice que fue enterrado en el valle de Josafat. Y San José, al ser un personaje tan antiguo y probablemente al haber muy poca información sobre él, tardó algunos siglos en tener presencia realmente en la iglesia. Sin embargo, algunos autores como Santo Tomás de Aquino, San Bernardo de Claraval, ya hablaban de ellos en su Suma Teológica, y hablaban sobre su santidad, sobre su humildad, su compromiso. Pero no fue hasta el Papa Sixto en el año 1471 cuando él introdujo su festividad en el brevario romano e Inocencio XVIII la elevó a rito doble. A partir de ahí podemos ver que tuvo más presencia en nuestra iglesia. Y no sé si recordarán en nuestro primer capítulo donde hablamos de Santa Teresita de Ávila. Ella fue una de las más grandes precursoras de la fe y devoción hacia San José. Ella habla que durante su enfermedad y su proceso más difícil, él fue quien le dio fuerza, quien siempre intercedió por ella y en quien encontró fortaleza para seguir adelante. Y el Papa Pío IV, atendiendo a las innumerables peticiones de los fieles católicos a través de todo el mundo, en el Concilio Vaticano I declaró y constituyó a San José como patrono universal de la Iglesia el 8 de diciembre de 1870. Y esto es porque, cuando Dios decidió fundar una familia divina en la tierra, eligió a San José para que él fuera el protector y custodio de su hijo. Y a pesar de que él era una persona humilde, con un oficio que tal vez tú no te imaginarías que tendría el que sería el protector de Jesús en la tierra, era una persona obediente, fiel y que cumplió al pie de la letra la voluntad de Dios en él. Dios vio en él un corazón capaz de amar a Dios y por lo tanto a su hijo y también proteger a, en este caso, María, la que sería la madre de Jesús, por la que Dios vio todo ese amor en él y le confió esa gran misión. Y también hubo otros santos encargados de propagar la devoción a San José. Estos fueron San Vicente Ferrer, Santa Brígida, San Bernardino de Siena. Y también a lo largo de la historia varios papas han buscado darle más presencia en nuestra iglesia. Uno de ellos fue el Papa León XIII en el año 1889, que publicó la encíclica Quam Pluries acerca de él. Y el 15 de agosto de 1899, al cumplirse su centenario, el Papa Juan Pablo II le dedicó la exhortación apostólica Redemptoris Custos. Y José de Nazaret fue declarado patrono de la familia y considerado por antonomasia el patrono de la buena muerte, esto atribuido a él haber muerto en los brazos de Jesús y de María. Debido a su trabajo como carpintero, también ha sido considerado como patrono del trabajo, especialmente el de los obreros, por dictamen del Papa XII en 1955 en el Día Internacional de los Trabajadores. Y la Iglesia Católica lo ha declarado también protector contra la duda, y el Papa Benedicto XV lo declaró además patrono contra el comunismo y la relajación moral.
También se le considera patrono de la Associazione Cattolica Lavoratrice italiana desde su fundación, al igual que la Acción Católica Argentina, y ha sido proclamado patrono de América, China, Canadá, Corea, México, Austria, Bélgica, Bohemia, Croacia, Perú y Vietnam. Es decir, tenemos a San José muy internacional. Particularmente tengo una admiración y devoción hacia San José por su valor como persona. Estamos hablando de que se enfrentó no solamente a un reto espiritual, bueno, sí, porque al final de cuentas cumplir la voluntad de Dios no es algo tan fácil, pero además enfrentarte a una época en la que cualquier cosa que se saliera de la regla o de lo que debía de ser estaba mal, ponía en riesgo no solamente su vida, sino la de María, la de Jesús, y él tuvo el valor de decir: no te preocupes, María, es necesario mi cuerpo, con mi cuerpo te voy a proteger. Es algo que admiro mucho de él, porque también pudo no haber creído en María, pudo no haber creído en el ángel, y más sin embargo dio su voto de confianza. Admiro mucho su fortaleza, porque tampoco no es como que fuera un hombre joven que dijeras tú, bueno, estoy joven y puedo enfrentar los golpes de la vida. Y era una persona grande y aún así decidió enfrentar la situación. Y creo que eso debería ser un ejemplo que todos deberíamos traer a nuestra vida. Sí, principalmente los papás, sobre todo aquellos hombres que son totalmente irresponsables con la paternidad, pero en general todas las personas a veces buscamos evadir nuestras responsabilidades, que son nuestras, buscando un montón de justificaciones. Entonces debemos de ver en él un modelo de obediencia y de coherencia en lo que debe de ser un hombre. No sé si esto suena demasiado machista, probablemente sí, pero creo que es el ejemplo de cómo debería ser una persona honorable, una persona que cumple su palabra, pero que además no solamente piensa en el bien personal, sino en el bien común cuando se le llega una responsabilidad. Y además todas las imágenes de él con Jesús son demasiado tiernas. Pues para mí San José es San José. Básicamente, como decíamos al principio, pues es el santo que ha estado pues más cerca de Jesús y de la Virgen María. Pues tanto así que es ahora sí que como su protector, el que vio por ellos aquí en la tierra, al menos. Pues para mí ahora que soy padre, pues lo entiendo un poco más, entiendo esa parte en la que pues él es ese modelo de lo que es un padre de familia, de lo que debería ser, de pues quien se encarga de velar por los intereses por su familia prácticamente, de la forma como él lo hizo, pues rescatar algunas de sus virtudes, por ejemplo, el que era justo, el que era obediente, el que era entregado a su familia, el hombre prudente sobre todo. Y pues que básicamente cuando nosotros queremos hablar de familia o hablar de este tema, pues siempre hay que voltear a verlo a él, porque pues él es esa imagen, él es ese modelo, por así decirlo, sobre el que pues podemos basarnos para entender un poquito más el importante papel de un padre de familia. Bueno, a mí realmente este podcast me dejó como con la intriga, con la intención de querer saber más, pero desgraciadamente no había mucha información respecto a su vida antes de María y antes de Jesús. A mí me hubiera encantado saber qué pasaba con él antes, cómo fue su niñez, no sé, lo que hemos venido manejando sobre los otros santos anteriores que hemos mencionado en el podcast. Sin embargo, me llevo una, pues, gran enseñanza y reafirmando realmente lo que decía Jesús y Carlita, que es un modelo
de lo que vendría siendo un buen hombre y un ejemplo de un gran padre. Retomando el hecho de que no debió ser fácil para él todo lo que pasó, tomémoslo así como que con la seriedad, no debió ser fácil y ha de haber sido muy confuso para él. Sin embargo, él decidió seguir ahí con María y hacer la voluntad de Dios. Tuvo paciencia, fidelidad y los cuidó y los quiso como un verdadero padre y como un verdadero esposo. Creo que al menos yo me quedo con esa espinita de saber todo lo que él pasó y cómo todo eso fue aumentando pues su fe y, por así decirlo, su espiritualidad. O sea, que de esa situación que nosotros podríamos ver como un problema, él lo tomó para crecer y para hacer la voluntad de Dios. Y pues igual como ellos mencionaron, creo que es muy importante que pues no nada más los hombres, sino también las mujeres tomemos los ejemplos de él, del amor, de la constancia, de la humildad, de la pobreza, de ser pacientes y de todo eso, y lo llevemos a nuestra vida diaria. Yo me quedo con esa necesidad como de saber un poquito más, pero también con ese aprendizaje de todos sus valores y de todo lo que pues se podría decir sus virtudes. Para mí, San José es un verdadero ejemplo de un hombre virtuoso en toda la extensión de la palabra. Alguien que, como ya escuchamos, pues destacaba por estar lleno de valores, por siempre encontrar la manera de llevar las cosas lo mejor posible. Y que lo vemos resaltado pues en todos, a lo mejor, esos momentos que tal vez fueron muy difíciles, fueron complicados en la conformación de lo que hoy conocemos ya como la Sagrada Familia, desde que se da la concepción de Jesús y toda esta parte, incluso cuando nace. Siempre ante esas adversidades él encontraba la manera y era obediente completamente a la voluntad de Dios. Eso realmente lo hace que sea un hombre modelo y nos hace pensar y reflexionar en que nos podemos proyectar en él, en que finalmente él no tenía una vida fácil, o los momentos que conocemos de él no fueron tan fáciles, pero que siempre supo sobrellevarlos y lo supo sobrellevar de una manera excepcional, por lo que siempre podía ser reconocido como alguien tan valioso, como alguien que era muy valiente, que siempre destacaba por esa humildad y por esa pues obediencia, todo ese reconocimiento y por ponerse en su papel. Realmente, aunque tal vez no era directamente el padre, o como ya lo mencionamos antes, era el padre terrenal de Jesús, él lo amó como a su hijo, él amó a María como su esposa y él estuvo presente siempre con ellos. Y pues incluso por ahí escuchamos que cuando comienza la vida pública de Jesús, él deja de ser mencionado, deja de estar presente en las escrituras, pero creo que lo que más rescataría, o lo que a mí me quedaría, es que en los momentos en que se necesitaba esa fuerza y esa figura, él estuvo, y él no solamente estuvo, sino que cumplió al pie de la letra y mucho más allá con su papel, con lo que le tocaba hacer. Y muy bien, chicos, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa en honor a San José. Les agradecemos que sigan escuchándonos, les agradecemos todo ese apoyo que hemos tenido en las redes sociales y de verdad que estamos muy contentos de que nuestro proyecto esté teniendo esta aceptación, de que nos esté yendo muy bien. Síganos pues en nuestras redes, estaremos llenando de contenido ahora con la Cuaresma y con estas fechas tan importantes que se nos vienen. Y muchas gracias. Recuerden que todos estamos buscando al maestro.